El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo da el grito de independencia, iniciando con esto el movimiento independentista de México. En estos 3 minutos te voy a platicar un poco acerca de nuestra independencia y cómo inicia nuestra nación. Pero antes quiero hablarte acerca de las causas que nos llevaron a podernos independizar. Las causas fueron muchas. En primer lugar, México tenía una extensión tan grande que no podía gobernarse a sí mismo y también tenía muchos problemas económicos. También los grandes problemas de las castas. ¿Qué es esto de las castas? Bueno, en la Nueva España, como nos llamábamos antes, si era un hijo de español con otra española, se les llamaba criollos. Si eran españoles con indígenas, se les llamaba mestizos. Y si eran españoles con originarios de África, se les llamaba mulatos, los cuales hacían jerarquías, dejando a los indígenas mexicanos como la parte más baja de este sistema de castas. Por eso era importante que se pudieran independizar de España. Durante 300 años se encontraron como esclavos de esta nación. También hubo otros factores muy importantes para darle inicio a la independencia. Uno de ellos fue que Francia se había unido con su pueblo para poderse independizar. Pero no solamente Francia, también los Estados Unidos en 1776 se juntaron y esas 13 colonias lograron la independencia con Inglaterra. En ese mismo momento, España estaba pasando por un momento de guerra con Inglaterra, así que se dio el momento propicio para que México buscara su independencia. Así que el cura Miguel Hidalgo, junto con Allende, Aldama y José Ortiz de Domínguez, se juntaron en la ciudad de Querétaro. Y ahí en Querétaro planearon cómo lograr la independencia de México. Esto pensaban hacerlo en el mes de diciembre. Pero en diciembre ya tenemos muchas fiestas, ¿no creen? Por lo cual decidieron hacerlo en septiembre. No, no es cierto. El problema fue que cuando ellos querían hacerlo en diciembre, los españoles se dieron cuenta, por lo cual el cura Miguel Hidalgo tuvo que hacerlo en el mes de septiembre. Así que convocó a José Ortiz de Domínguez, a Allende, a Aldama y, estando ellos en el estado de Guanajuato, lanzaron el grito de independencia, levantando a los campesinos con machetes y con antorchas e iniciaron el movimiento independentista de México. Así que lo primero que hicieron fue dirigirse a la Alhóndiga de Granaditas, la cual se encontraba en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y era uno de los lugares más importantes para los españoles. Y de esta manera comenzaron el movimiento independentista, guerra tras guerra, batalla tras batalla. Posteriormente se fueron uniendo personajes como Morelos, como Vicente Guerrero o como Agustín de Iturbide. Estos últimos firmaron el acuerdo de paz, así que pudieron entrar el 21 de septiembre de 1821 a la capital de nuestro país, de nuestra nación en este momento, llamándole en aquel entonces la entrada triunfal del ejército trigarante, haciendo de México la primer nación independiente. Y qué padre ser mexicanos, qué padre tener esta nacionalidad y decirnos mexicanos. Y cómo no, si México es un país extraordinario, con sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados, es el 4º país con más biodiversidad en todo el mundo. Es el 5º país con más flora en el mundo y también el 4º país con más mamíferos y el número 1 con más reptiles en todo el mundo. ¡Wow! Es un país increíble. También solamente nuestro país es el único que tiene 9 de los 11 ecosistemas que existen en todo el mundo. También es el 14º país más grande de todo el mundo. México es también el 10º país más poblado de la tierra. ¿Qué más te puedo decir? Si es el séptimo país más visitado de todo el mundo. Sí, México es el séptimo país en el que todo el mundo quisiera estar. México, si tenemos las mejores playas y la mayor cantidad de lugares arqueológicos que existen en el mundo. También quiero decirte que no solamente es el 7º país más turístico, sino que se encuentra en nuestro país una de las 7 maravillas del mundo. Sí, ahí en Chichén Itzá. También somos la 13ª economía más grande y poderosa de todo el mundo. De la Ciudad de México tengo bastante que decirte. No solamente es la más grande del continente, sino que es la 10ª más grande de todo el mundo.
En la Ciudad de México se encuentra el único castillo real en el continente americano. Y también el Palacio de Gobierno es el edificio habitable más antiguo de todo el continente. Qué interesante, ¿verdad? Nuestra nación, solamente 2% del mundo puede decir que es un mexicano. ¿Tú eres uno de ese 2% mundial? Yo sí soy un mexicano. La bandera de México y el himno nacional son por una votación a nivel mundial de los más hermosos que existen en todo el planeta. También México se encuentra en el top 10 de los países más felices del mundo y es el número 1 para poder tener amigos. También Tijuana, la ciudad de Tijuana, es el punto fronterizo más transitado de todo el planeta. Y la posición geográfica de México en Norteamérica lo hace ser un lugar de estrategia para los negocios y para las inversiones. Y de la comida, tenemos bastante que hablar de la comida. Si la comida mexicana es patrimonio mundial de la humanidad. Y también somos el único país que tiene la vitamina T. Claro, tortas, tamales, tacos, tostadas, etcétera. Quiero decirte que entre la comida mexicana se encuentran productos que hicieron famosas a las gastronomías de otros países. Por ejemplo, la vainilla es de origen mexicano y con esto hizo famoso a la repostería francesa. El chocolate es de origen mexicano e hizo famoso a Suiza y a Bélgica. También el tomate es de origen mexicano y es la base de la gastronomía italiana. Sin los tomates no habría esa comida italiana. Y del maíz y muchas otras cosas que son originarias de México. Por cierto, ¿ya estás desayunando? De seguro te vas a preparar unos huevitos a la mexicana. Pero bueno, todo esto es México. Pero lo más importante es que México es un país libre, es una nación libre y soberana en la cual podemos adorar a Dios, podemos seguir a Dios, podemos congregarnos y ser un pueblo que tenga la libertad de poder exaltar el nombre de Dios. Ese es México. Y al igual que México, tú y yo tenemos que ser unas personas libres. Sí, así como México logró su independencia y tiene la libertad para poder adorar a Dios, porque dice la Escritura en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. No hay esclavitud en México. Tenemos la libertad para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Y así como México logró su independencia, cada uno de nosotros también tenemos que aprender a ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la maldad, libres de la condenación, libres de la esclavitud, libres de tantas cosas que han atrapado nuestra alma. Del pecado, de condenación, de amargura, de rencor, de odio, de dolor, de adicciones, de falta de perdón. Tenemos que ser libres del apego a las personas y aún a los bienes materiales, y tenemos que tener una libertad en nuestra alma, y el Señor hoy quiere hablar a nuestras vidas a través de la libertad. ¿Por qué es importante la libertad y poder entender qué es la libertad? Hoy vamos a hablar acerca de nuestra libertad, de la libertad que solamente podemos obtener a través de Cristo. Y bien, si tú te preguntas ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Y bueno, de acuerdo a muchas definiciones referente a la libertad, la más clara es la capacidad de elegir libremente. Esa es la libertad, el poder tener elección de acuerdo a lo que nosotros queremos. La libertad es tomar decisiones sin tener que ser presionados por nadie. Esto es que nosotros podemos elegir ir a donde queramos, hacer lo que queramos, sin que nadie tenga que obligarnos a hacer algo. Esto es a lo que se considera libertad. Así que, pero escuche una cosa muy importante, porque así como la libertad es poder elegir como nosotros queramos, también esta libertad trae consecuencias. Si tú haces acciones dentro de tu libertad que sean buenas, obviamente tendrás resultados buenos. Pero si en esa libertad haces cosas malas, el resultado será algo negativo para tu vida. Hubo muchos personajes en la Biblia, que en su libertad hicieron cosas equivocadas, como Adán y Eva.
El Señor les había dado libertad para que estuvieran en el huerto del Edén. Sin embargo, ellos tomaron una decisión equivocada y pagaron un precio muy alto. También David tomó en una ocasión una decisión equivocada. Y por esa decisión 70,000 hombres de su nación murieron por una decisión equivocada. Pero también hubo personajes en la Biblia que tomaron decisiones correctas. Por ejemplo, Ruth o Esther. La decisión que ellas tomaron obviamente les trajo una gran bendición. Así que la libertad es tomar decisiones sin tener que ser presionados por nadie. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando en tu vida? Solamente quiero recordarte que si tú decides correctamente, tú serás altamente bendecido. Mira lo que dice la palabra de Dios referente a este punto en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 19. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como te puedes dar cuenta, el Señor no creó robots, el Señor no creó máquinas, sino que nos dio la libertad para que nosotros pudiéramos elegir ser bendecidos o tener una condenación. Esto es nuestra propia decisión. El Señor nos dio un libre albedrío para que dentro de nuestra libertad pudiéramos decidir lo que a nosotros más nos convenga. Sin embargo, el Señor nos dice: pero yo te aconsejo, toma la vida, escoge la vida para que vivas tú y todos tus descendientes. Otra de las cosas importantes de la libertad es que la libertad tiene una responsabilidad. Es muy importante la responsabilidad dentro de nuestra libertad. Yo te voy a platicar lo que me pasó cuando tenía 13 años. Yo le pedí permiso a mis padres allá en Puerto Vallarta, mi familia es de Puerto Vallarta. Yo le pedí permiso de que me dejaran ir a una fiesta, yo tenía 13 años. Y era la primera vez que me iban a dejar ir solo. A mi vecino, que era mi mejor amigo, también le dieron permiso porque también iba a venir conmigo. Y los dos nos fuimos a una fiesta. En aquel entonces no conocíamos de Dios. Fuimos a una fiesta, estábamos siendo felices porque éramos libres de nuestros padres. Y en esa fiesta todo iba bien. Obviamente queríamos regresar bien a nuestras casas para que se sintieran orgullosos de que a nuestros 13 años podíamos elegir nuestra libertad. Pero antes de irnos en la mesa, ya estábamos a punto de irnos, cuando todos los jóvenes mayores que iban ahí escucharon una canción y dijeron: vamos a bailar esta canción. Y mi amigo y yo nos quedamos sentados en la mesa, y mientras pasaban a bailar decían: por favor, guarden lo que sobró de la botella en esos vasos. Y nosotros pues pusimos lo de las botellas en los vasos, pero ellos seguían bailando y era la última canción. Entonces nosotros, ya cansados y sudando, dijimos: pues vamos a tomarnos esto. Y que nos tomamos lo que había en los vasos. Para nosotros no nos sabía mucho, pero de repente empezamos a ponernos mareados y decíamos: qué chistoso sabe esta Coca-Cola. Y el otro decía: qué bueno está este 7-Up. Y bueno, pues llegamos tomados a nuestra casa. ¿Cómo iba a dejar a mi amigo en su casa? Él abrió la puerta y le dije: no hagas ruido, no hagas ruido, solamente métete a tu cama y te duermes, no prendas la luz. Lo metí. Cuando él se metió, yo estaba cerrando la puerta y él se estrelló en la vitrina del comedor de su casa y se cayeron todos los platos y hubo un gran estruendo. Y salieron sus papás, salieron mis papás, nos regañaron y nos dijeron: para eso usaron la libertad que les dimos. Y fuimos castigados durante un año sin salir a ningún lugar. Por eso la libertad tiene una responsabilidad. La libertad no es hacer lo que tú quieras, sino es saber lo que tú quieres. Esa es la verdadera libertad. También quiero decirte otra cosa acerca de la libertad. La libertad requiere una renuncia, requiere renunciar a algo. Esto se escucha raro, porque ¿qué no la libertad te puede dejar hacer lo que tú quieras? Pero no es así. La libertad requiere de una renuncia. ¿Por qué una renuncia? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes la libertad de elegir a la persona con la que te vas a casar, en ese mismo momento estás renunciando a todas las demás personas. ¿Te das cuenta cómo en tu libertad tú puedes escoger a una persona, pero también tienes que renunciar a todas las demás personas?
También cuando tú decides amar a Dios y servir a Dios, tienes la libertad de poderlo hacer, de poder decidir estar en Cristo, pero eso también requiere renunciar al mundo y al pecado. Entonces, la libertad requiere de una renuncia. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta cómo en la libertad de Pablo él decide seguir a Cristo, pero renunciar a todas las cosas que para él tenían un valor? Esto es también la libertad. Otro punto importante acerca de la libertad es que tiene límites. No creas que la libertad es ir y hacer todo lo que quieras, cuando quieras hacerlo sin dar cuentas a nadie. Escucha, la libertad también tiene límites. De lo contrario, sería un libertinaje. Joven, si tú me estás escuchando, no digas, hey, yo soy libre en Cristo, así que me voy a poder tomar unas o me voy a poder fumar algo, etcétera. No, la libertad tiene límites. De lo contrario, esto se le llama libertinaje. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? Dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Te das cuenta cómo aquí la palabra de Dios dice que usemos la libertad, pero no para dar lugar a la carne, sino para servir los unos a los otros? Esta también es un factor muy importante acerca de la libertad. Otra cosa importante acerca de la libertad es que siempre va a afectar positiva o negativamente a los demás. Cada decisión que tú tomes en libertad siempre va a afectar a alguien, siempre habrá una reacción, a todo lo que tú decidas en esa libertad. Por ejemplo, un matrimonio que deciden separarse, que deciden divorciarse, obviamente sus hijos van a tener una repercusión. Ellos crecerán en un hogar en donde no haya padre ni madre. Entonces las decisiones que tomemos nosotros pueden afectar a otras personas. Así también como cuando nosotros afectamos al mundo en lo espiritual, inmediatamente hay una reacción en lo natural. Nuestras oraciones, cuando decidimos orar a Dios, siempre habrá una reacción en lo natural. Lo que sucede en lo espiritual siempre también traerá consecuencias en lo natural. Por eso nosotros nos metemos a las reuniones de oración, porque aunque en ese momento no estamos viendo físicamente algo, sabemos que habrá una consecuencia por haber elegido libremente el buscar a Dios y el orar a nuestro Dios. También quiero decirte que la libertad es un llamado que tenemos de parte de Dios. Sí, cada uno de nosotros que conocemos a Cristo hemos sido llamados a libertad. La palabra de Dios dice, porque vosotros, hermanos, a libertad hemos sido llamados. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, y ese llamado es para ser libre. Por eso queremos compartir este mensaje, para poder entender que el Señor nos está llamando a una libertad completa, una libertad que solamente Cristo puede dar. Lo contrario a la libertad se le llama esclavitud. Cuando nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, cuando no podemos salir a la hora que nosotros queramos, cuando no podemos elegir entre una cosa y otra, a esto se le llama esclavitud. Nuestra nación estuvo en esclavitud por 300 años. Por eso era importante que se levantara un grupo de personas a los cuales llamamos héroes hoy en día y pudieran motivarnos a todos a una libertad como nación. Pero si el Señor nos está llamando a libertad a nosotros, también nos está llamando para que nosotros ayudemos a otros a que sean libres. ¿Cómo podemos ayudar a que otros sean libres? Compartiéndoles la palabra de Dios. A eso hemos sido llamados. La esclavitud significa ser privados de la libertad. Eso significa esclavitud, que no tengamos una libertad de elección o que exista una ausencia
de nuestra libertad. Eso se le llama esclavitud. Todos nosotros nos encontrábamos esclavos del pecado en nuestro pasado. Todos nosotros teníamos cadenas que nos mantenían atados al enemigo. Todos nosotros teníamos en nuestras manos y en nuestros pies, pero sobre todo en nuestro corazón, en nuestra mente, ataduras y cadenas que nos llevaban siempre a pecar, siempre a estar apartados de Dios, siempre teniendo una inclinación hacia las cosas que no agradan a Dios. Pero llegó el momento en que la luz vino a nosotros y esa luz rompió nuestras cadenas. Aquel que se hizo pecado por nosotros, aquel que fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y por nuestras culpas, y con su sangre hemos sido limpiados, dándonos a cada uno de nosotros una libertad completa en Cristo Jesús. Ya no somos ya no hay esclavitud en nosotros, somos libres. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo escuchaste? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven conforme al Espíritu y ya no viven conforme a la carne. Estos son verdaderamente libres. Ya no somos esclavos. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado: yo ya no soy un esclavo, yo soy libre? Así como México es una nación libre, también yo soy una nación santa, escogida, apartada para Dios. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Espiritualmente dice la Escritura en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado está esclavizado de él. También dice la palabra en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Así que si nosotros le damos la oportunidad al pecado y nos convertimos en clientes del pecado, nos convertimos en alguien que constantemente está pecando, entonces nosotros nos convertimos en esclavos del pecado. Nos convertimos en esclavos del pecado y el pecado se enseñorea de nosotros y nosotros somos obedientes a él. Por eso hoy el Señor quiere hablarnos de libertad. El Señor quiere que tú y yo seamos completamente libres en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que en este momento empieces a pensar: ¿qué es aquello de lo que yo he sido esclavo durante tanto tiempo? ¿Qué es aquello que me ha mantenido atado a algo? Que por más que yo he tratado de ser libre, tal vez sea una debilidad en tu vida, tal vez sea un pecado recurrente en el cual constantemente estamos cayendo, pero que el Señor hoy quiere hacernos libre de ello. O tal vez tenemos una lucha en nuestros pensamientos, que constantemente estamos batallando en nuestra mente y en nuestro corazón con ello. ¿Qué es lo que nos ha mantenido atados durante tanto tiempo? Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana que nos estás viendo, el Señor quiere traer libertad verdaderamente a nuestras vidas. El Señor quiere hacernos libres de esos pensamientos, de ese odio, de ese rencor que tenemos, del daño que nos hicieron en el pasado cuando éramos niños, del daño que nos hicieron aquellas personas que nosotros amábamos, de aquellas personas en las cuales nosotros confiábamos, que nos iban a ser fieles, que iban a estar con nosotros todo el tiempo, y crearon simplemente un dolor en nuestro corazón y hemos acarreado con ese dolor dentro de nosotros. Escucha, pueblo de Dios, el Señor quiere hacernos libres. Quiere hacernos libres. Quiere que despertemos por la mañana y nuestro primer pensamiento sea Él. Él quiere que nosotros vayamos a Él confiadamente, como dice la palabra, que nos podemos acercar a Él confiadamente al trono de su gracia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros decidamos en esa libertad que tenemos en Él. Yo no sé qué otras cosas hemos sido esclavos y hemos sido atados. Adicciones de inmoralidad sexual, adicciones a las cosas materiales, apego a personas que no podemos ser libres porque tenemos un apego a las personas y no a Dios.
amarguras, rencores, dolor del pasado, pensamientos de lascivia constantes en nuestra vida, odios, falta de perdón. Yo no sé cuáles sean esas cadenas o ataduras que aún quieren regresar a nuestras vidas y hacernos creer que estamos esclavos. Tal vez hemos permitido un yugo del enemigo, haciéndonos creer que nosotros somos condenados por las cosas que hemos hecho. Hoy queremos derribar toda mentira y todo argumento del diablo que nos hace creer que seguimos siendo esclavos de él, cuando realmente hemos sido libres por Jesús. Hemos sido libres por él. En el nombre de Cristo Jesús, piensa en todo aquello que te ha mantenido todavía atado al pasado. ¿Cómo podemos continuar adelante hacia lo que Dios quiere si traemos arrastrando el dolor del pasado, el sufrimiento del pasado, la queja? Este es el tiempo de libertad, mi hermano. El Señor quiere que después de este tiempo nos sintamos verdaderamente libres. Pero ¿qué es la libertad? ¿Cómo puedo obtener la libertad? ¿Qué tengo que hacer para ser verdaderamente libre? Dice la palabra de Dios en Juan 8:36: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. La libertad la obtenemos a través de Cristo Jesús, porque si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Aleluya. Tú nos haces libres, Señor. Tú nos haces libres. Dice tu palabra en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra. La libertad nos hará libres, y la libertad es Cristo, porque la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él es la verdad, Él es la vida. Oigo cadenas caer. Gloria, Shara, Navajaira, Navashai. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Libre. En el nombre de Cristo. Soy libre. Hay poder en el nombre de Cristo. La libertad la tenemos en Cristo. Cadenas romper. Tú nos haces libres, Señor. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se arrota toda cadena en el nombre de Jesús. Cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento rompemos toda cadena, Señor. Toda cadena en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Toda cadena que nos ha hecho esclavos del pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dice tu palabra en 2 de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Allí hay libertad. Hay libertad donde el Espíritu de Dios está. Por eso dile: ven, Señor, ven, Espíritu Santo, a mi vida. Lléname de ti, porque solamente en ti soy libre. Solamente en ti soy libre, Señor. Se rota toda cadena de culpabilidad, toda mentira del diablo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer.
Así es, Señor. En el nombre. Hay poder en ti, Señor. Porque donde está tu espíritu, cada hogar que ha permitido que el espíritu llene ese hogar, ahí hay libertad. Dice la escritura: conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, la única que nos puede liberar. Jesús es nuestro libertador, es el héroe de héroes, el cual nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres, nos ha hecho libres. Dile ahí en donde tú estás: yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús. El héroe de mi vida se llama Jesús y Él me ha hecho verdaderamente libre y me ha hecho parte de una nación. Pero somos una nación espiritual, somos una nación eterna en la cual formamos parte. Gracias, gracias, Señor. Y quiero decirte otra cosa muy importante. En el llamado que tenemos para ser libres nosotros, incluye el que podamos ayudar a otros también a ser libres. A personas que se encuentran atadas, a personas que aún no han conocido de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para Jehová. Aleluya. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Están cayendo las cadenas. Somos libres, libres en Cristo, libres en Cristo. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. En el nombre de Cristo. Hay poder en ti, Señor. Hay poder Solamente en ti, Señor. Gracias por la libertad que tengo en ti, Señor. Gracias. Gracias porque yo en esa libertad tomaré buenas decisiones, Señor. En esa libertad podré elegir correctamente bendición y no maldición, Señor. Vida y no muerte. En esa libertad, Señor, yo la llevaré con responsabilidad en mi vida. Esa libertad, Señor, en esa libertad yo renunciaré a vivir para el mundo, Señor, y viviré para ti. En esa libertad pondré los límites necesarios para no vivir en libertinaje, Señor. Y esa libertad yo sé que afectará a muchos a mi alrededor. Esa libertad bendecirá a todo aquel que se encuentra alrededor mío, Señor. Y también en esa libertad llevaré a otros a que sean verdaderamente libres, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Soy libre. Levante sus manos ahí en su lugar. Levante sus manos en señal de libertad. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor. Gracias porque en ti soy libre. Soy verdaderamente libre. Ya no hay condenación adentro, Señor. Me siento completamente libre para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús soy libre. No hay cadenas, no hay cadenas, no hay más condenación para aquel que se encuentra en Cristo Jesús. Gracias por hacernos esa nación santa, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Ahora sí puede dar un grito de libertad, un grito de libertad. Soy libre. Soy libre en Jesús. Libre, 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 libre. Soy libre. Soy libre en
Gracias por esa libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias a todos ustedes que en esa libertad que tenemos en Él, hemos decidido continuar congregándonos a través de las redes sociales. No deje de compartir este mensaje. Es una manera en la cual podemos llevar la libertad a otras personas. La libertad a aquel que necesita esa esperanza que nosotros hemos conocido en Cristo Jesús. Vamos, comparta este link a todas aquellas personas que usted sabe que como nosotros en alguna ocasión estuvimos esclavos del pecado, y seamos verdaderamente libres. Dios les bendiga, gracias por poder estar conectados con nosotros y nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo.